Saludamos al doctor Fausto Jarrín, jurista. Con él vamos a hacer un análisis de la coyuntura política. Doctor Jarrín, buenos días y mil disculpas porque se nos pasó unos minutos, Leonidas Isa. Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Bienvenido, doctor Fausto Jarrín. Hola, buenos días, querido Jaime. Un gusto estar con ustedes. Muy interesante la entrevista de Leonidas, así que a veces hay que pasarse el tiempo, ¿no? Por supuesto. Y justamente tenía algunas interrogantes. Me faltó la pregunta del tema de la candidatura, o tal vez que se dé un frente progresista donde de pronto vayan varias fuerzas de izquierda a una candidatura a la presidencia de la República. Yo creería que también podría analizarse ese tema en algún momento. Ustedes tal vez desde UNES en algún momento han conversado sobre esta situación de ir con un frente progresista en la próxima elección. Gracias, Jaime. Nosotros lo hemos venido planteando desde hace rato. Eso es UNES. Eso ya se planteó en las presidenciales anteriores, se volvió a plantear en esta última elección. En varias provincias fuimos con alianzas, aunque efectivamente siempre encabezando nuestra estructura política por obvias razones. Somos más grandes, somos más numerosos, somos de alcance nacional, pero la apertura con claridad, por supuesto, con las cosas sobre la mesa, con acuerdos claros, es una cosa que siempre ha estado planteada por nosotros. Vuelvo a decir, para eso se conformó UNES, Unión por la Esperanza se llama, y eso era lo que se buscaba, ¿no? Los sectarismos, la falta de madurez política, inclusive creo yo de algunas organizaciones impidieron que UNES sea lo que nosotros habíamos pensado que podía ser, un gran llamado a una unidad nacional, sobre todo de las agrupaciones y de los colectivos del centro hacia la izquierda, y al menos en lo personal yo no pierdo la esperanza de que se llegue a un gran acuerdo nacional, porque lo que estamos viviendo, lo que estamos teniendo, lo que venimos sobreviviendo y soportando los últimos años, 6, para ser precisos, ya iríamos para el 7º, realmente es escalofriante ver cómo día a día el país se destruye, ya no solo desde lo institucional que Moreno parapetó a Trujillo para que lo haga, sino ya ahora inclusive desde lo humano estamos viendo ya el resultado, por supuesto, del gobierno de Moreno también, pero de 2 años de la consecución de esa indolencia, de esa incapacidad, de esa mediocridad, de tratar de justificar todo desde una burbuja particular de grupo, desde la visión que tiene el bloque de poder y su estructura cada vez más pequeña y más concentrada económica y jurídicamente, y que le está haciendo tanto daño a todo el Ecuador, a toda la colectividad, ya sea por la inseguridad, ya sea por la falta de empleo, ya sea por la indolencia, la falta de humanidad, creo yo, ya en los temas de educación y salud. Es decir, en general, creo que cada día más se va tornando en una obligación de quienes esperamos un mejor Ecuador, la de acercar nuestras posiciones políticas para lograr un gran acuerdo nacional. Correcto, doctor. Pasando a otro tema, el expresidente Moreno se ha pronunciado por la investigación que se sigue por el caso INAPAPER y por las medidas alternativas que le han dado, y justamente esta mañana en Ecuavisa dio unas declaraciones. Quiero compartirlas para que usted después me dé su comentario. Bueno, me tomó por sorpresa realmente la decisión, pero de alguna forma me alegro de que el juez haya tomado una decisión que correspondía en algo a la humanidad, al humanismo, porque la propuesta era inhumana, totalmente anticonstitucional. ¿Cómo se va a organizar ahí, señor expresidente? ¿Cómo se va a organizar? ¿Va a venir cada 15 días? ¿Va a pedir algún recurso para que esto se morigere? ¿O pediría usted asilo político en Paraguay? Bueno, lo estoy consultando con mi abogado para ver lo que se puede hacer. Pero en principio, sí, Carlos. Pero en principio sí. Le comento, yo he estado hospitalizado 2 veces, algo que en el Ecuador no se conoce. He estado hospitalizado 2 veces acá en Paraguay. Y la una
con un sangrado intenso de la vejiga. Y lo digo con toda sinceridad, porque el maltrato que puede darse en un avión puede provocar eso. Si un movimiento en falso lo provocó, y acá tuve que ir al hospital 2 o 3 días. Bueno, lo importante ya es me que pasó cuide su salud, en señor Ecuador. presidente. Doctor Jarrín, las expresiones de Lenín Moreno, ¿qué criterio merecen? O sea, ¿qué se puede esperar de Lenín Moreno, Jaime? Antes aplaudía las prisiones preventivas, aplaudía los allanamientos, soñaba con un presidente preso, ahora clama humanidad. Es parte, por supuesto, de ese nivel casi increíble de cinismo al que el personaje es capaz de llegar. Personalmente soy un enemigo de las prisiones preventivas, lo vengo diciendo desde hace 6 años y lo voy a volver a decir. En el caso de Moreno, la prisión preventiva no es una opción. Yo creo que una vez más la Fiscalía, a través de sus representantes, hace bulla sabiendo que no va a pasar nada con eso. Y a Moreno el juez le dicta presentación en el país, así que lo que seguramente le dictarán después de eso por el incumplimiento de esa presentación, más aún si no viene, será un arresto domiciliario, ¿no? Que seguramente no lo va a cumplir aquí, así que no sé quién le está asesorando, hacia allá es hacia donde yo creo que claramente va la disposición del juzgador. En 15 días él debería estar aquí presentándose en la Secretaría de la Presidencia de la Corte Nacional y no lo va a hacer. Entonces va a incumplir la medida alternativa. Pero más allá de eso, lo que sí me ha llamado la atención, no en las expresiones que acaba usted, Jaime, de hacerme escuchar, sino en general, porque he hecho seguimiento de todo lo que está diciendo este caballero y quienes le rodean. Esa es la fiscal que nos juzgó a nosotros, ¿no? Esos son los jueces que nos juzgaron a nosotros, a los que ellos pusieron a través de Trujillo y a los que ellos impulsaron a través de la gestión de la señora Romo, a través de la gestión del señor Roldán, a través de la gestión del señor Michelena, del señor Cuesta y del propio Moreno. Así que esa es su gente. Y si que le llame la atención ahora, pues bueno, a nosotros nos llamó la atención cuando él nos traicionó. Entonces él está probando un poco de su medicina, y en este caso puedo decir con todas las palabras, pues yo estuve en la audiencia. Aquí sí es escalofriante la cantidad de evidencias que hay, ¿no? Montos de transferencias, correos confirmando transferencias, viajes a Panamá pagados por el uno, pagados por el otro, apertura de cuentas, empresas offshore, cuentas offshore, reuniones confirmadas, versiones confirmando reuniones, fotografías, bueno, asistencias penales internacionales, que es importantísimo. La Fiscalía justifica ahí su demora, pero yo creo que ya tenía todas estas asistencias desde hace más de un año, así que no entenderíamos por qué se demoró tanto, y eso es lo que genera la suspicacia de por qué lo hace justo ahora. Pero de todas maneras, ahí está un bagaje bastante amplio de evidencia con la que difícilmente, con excepciones, porque yo creo que hay gente ahí que no debería estar, pero van a ser responsabilizados. Claro, sin el apuro del caso Sobornos, no va a haber casaciones de 17 días, aquí suspendieron nomás la audiencia cuando pidieron que suspendan, volvieron a suspender ya después de que se pidieron órdenes de prisión, por si acaso, para que los que todavía estaban aquí se pongan a buen recaudo si es que el juez llegaba a ordenarlas. Se nota, ¿no?, la selectividad, la forma distinta, cómo manejan todas las cosas. Ahora sí es importante la presunción de inocencia, ahora sí es importante la última ratio de la prisión preventiva, ahora sí es importante la mayoría de edad de ciertos personajes que están envueltos en esto. Ahora sí creo que acabarán siendo responsabilizados, pero con un respeto, aunque sea mínimo, de garantías procesales y de derechos humanos, que en el caso de los principales del correísmo jamás fueron respetados, y además no solo eso, sino que eran aplaudidos por ciertos sectores de los medios de comunicación y por ciertos sectores de la política del país, y creo que eso no debemos dejar de recordárselo a nadie, porque hay que estar con eso muy presente en nuestra cabeza, en nuestra memoria. Pero, como ya vengo diciendo, yo sí espero procesos penales con debido proceso para que luego no se caigan esas sentencias como se van a caer una tras otra las sentencias contra Rafael Correa y
contra otros miembros de la Revolución Ciudadana. Lo que no ocurrió en el caso de Moreno con Jorge Glass, a Paola Pavón en el 2019, cómo le cayeron, le hicieron prácticamente un acto de persecución política a Virgilio Hernández, a Carlos Viteri Gualinga, a Gabriela Rivadeneira, bueno, varios dirigentes de la Revolución Ciudadana que fueron perseguidos y con órdenes de prisión directamente a la cárcel. Esto no ha ocurrido con Moreno. Allanamientos violentos el mismo día en que se abría la investigación. Esa misma madrugada les hacían firmar el inicio de la investigación previa y dentro de las siguientes 8 horas les comunicaban con un arresto para fines investigativos y dentro de las siguientes 24 les formulaban cargos para dejarles en la cárcel. Así actuaba esa fiscalía en el 2019, a finales del 2018, a finales del 2017 y en el 2020. De esa fiscalía que actuaba de esa manera, ya no queda nada. Ahora queda una fiscalía que dice que un video no representa nada o que una noticia de un medio de comunicación no es suficiente como para encarcelar gente. Así es como hemos visto esa transformación el perseguidor filofascista al protector de derechos humanos en una sola persona, en una sola institución. Así que esto no podemos dejar de tenerlo presente, al menos sabemos quiénes. No nos vamos a olvidar nunca lo que tuvimos que vivir desde más o menos octubre del 2017 hasta quizá abril o mayo del año anterior. Moreno dice que esto es un acto de venganza política por haber evitado que Ecuador se convierta en Venezuela por el tema del socialismo del siglo XXI y que eso no le pueden perdonar a él como expresidente. Eso significaría que quienes persiguieron a los socialistas, como la fiscal Salazar, como el presidente Saquicela, como el propio Guillermo Lasso, ahora están vengándose del propio Moreno que les ayudó a hacer eso para defender ahora ellos el socialismo del siglo XXI que tanto detestan. Así es como debería entenderse eso, o simplemente Moreno dice cualquier cosa con tal de volver a poner en la palestra la dicotomía absurda del correísmo y el anticorreísmo que tiene a nuestro país como lo tiene. Para terminar este tema, ¿Moreno tiene algún tipo de inmunidad por ser delegado de la OEA ante Paraguay? No, él tiene fuero de Corte Nacional porque fue vicepresidente en la época en la que supuestamente sucedieron estos hechos. Y él probablemente tiene un pasaporte internacional, pero eso no le da ningún tipo de inmunidad. Por eso se le formuló cargos como se le formuló. Ayer le dijo el expresidente Correa que era un sinvergüenza, que cobra 2 sueldos vitalicios. Lo hizo, por supuesto, y a vista y paciencia de todo el mundo, con dictamen favorable de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y con apoyo del Procurador General del Estado. Claro que lo hizo. Habría que averiguar cuánto tiempo lo mantuvo haciendo hasta cuando se estalló el escándalo, pero 4, 5, 6 meses cobró doble sueldo. Doble sueldo. Y hay gente que no gana ni medio salario básico acá en este país. Es como que el expresidente Correa hubiese cobrado por la presidencia del 2007 y por la presidencia del 2009. O sea, o sea, mire Jaime, hay una cosa que cada día queda más claro y es que lo que hemos venido diciendo, lo que Rafael Correa dice todo el tiempo, ahí estaban los corruptos, ahí estaban los que gritaban ladrón, ladrón cuando estaban robándose las cosas. Todavía hay que ver qué ha pasado con los bienes del Museo de Carondelet, desde las cosas más sencillas hasta las peores barbaridades, porque corrupción no solamente es llevarse la plata, sino también haber destruido como han destruido el país. Vaya usted a ver, Jaime, cuánto le va a costar al Ecuador, ya sea al propio Guillermo Lasso como presidente ahora, ya sea al próximo presidente, ojalá antes del 2025, ¿cuánto le va a costar volver a rehacer, o más bien dicho, reconstruir la estructura vial que era un orgullo para los ecuatorianos hace pocos años? ¿Cuánto cree usted que nos va a costar eso? Se han rasgado las vestiduras hablando de 12, de 5, en el caso del expresidente Correa de $6,000, y al país le va a costar $8,000, $9,000 volver a construir todas las carreteras que han dejado de destruir por odio, por perversidad política.
Esto es lo que ya tenemos que empezar a discutir. La destrucción del aparato de salud, la destrucción del seguro social, la quiebra inminente de CNT, que era una empresa que causaba envidia en otros países. Ya tenemos que empezar a discutir de esto porque ya se está acabando este periodo. Y la revolución ciudadana, o al menos el progresismo en general, va a volver al poder. Y tenemos que entrar, digamos, rehaciendo todo lo que han destruido. Y ya hay que empezar a discutir de esto porque esto sí es algo que hay que hablar. Doctor Jarrín, ¿por qué cree usted que la Revolución Ciudadana nuevamente tuvo el respaldo mayoritario en las elecciones del 2023? Porque cada día es más claro para la gente que fuimos víctimas de una persecución, fuimos víctimas de un proceso perverso y generalizado de montajes judiciales para proscribirnos en nuestras posibilidades de participar aquí, porque nuestro emblema humano, que es el expresidente Correa, ha sido acusado de cualquier cantidad de barbaridades, nunca le han podido demostrar nada. Aquí seguimos firmes y esperando que sean capaces de demostrar algo, no lo pueden hacer. Y por supuesto, si a eso usted le añade la nostalgia que genera sabernos como un pueblo que estaba caminando hacia un futuro real, con esperanza, con dignidad, esa mezcla es una mezcla muy compleja de evitar, muy compleja de parar, y esto va a seguir sucediendo porque cada día es más claro para todos, ¿no? Ahora, entre el escándalo de corrupción del gobierno actual, del presidente Lasso y su círculo familiar, el escándalo de Moreno y su círculo familiar, cada día queda más claro para la gente quiénes eran los que realmente debían ser acusados, quiénes debían ser procesados y quiénes fuimos víctimas de la persecución de aquellos perversos de ayer y los perversos de ahora. Entrándonos al tema del juicio político al presidente de la República, una vez que se aprobó ese informe, doctor, ¿usted cree que hay las suficientes pruebas para que se lo enjuicie políticamente a Guillermo Lasso? Para enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso hay suficientes pruebas desde el día 1 del mandato de Lasso. O ya nos olvidamos de los Pandora Papers. Eso es clamoroso, eso es que la Contraloría, que la Fiscalía se hayan prestado para echarle hielo a ese tema es vergonzoso, demuestra lo destruida que está nuestra moral institucional, o sea, es clamoroso realmente. El problema es que el gobierno, para variar, está poniendo en los medios de comunicación corporativos analistas que lo que están justificando es la dificultad que habría de procesar penalmente al presidente de la República. En la Asamblea no se procesa penalmente, están confundiendo a la gente. Ahora, por supuesto, si es que queremos hacer un símil con la evidencia que se utilizó para el caso Sobornos, el influjo psíquico del presidente Lasso hace rato que cumplió los parámetros necesarios para ser sentenciado. Pero por supuesto nosotros no vamos a entrar en esa forma de actuar, nosotros somos respetuosos de la ley, nosotros somos respetuosos del debido proceso de los derechos humanos. Pero si es con esa lógica, si el cuñado hace lo que hace, y en el caso de Moreno, si las hijas, la esposa hacen lo que hacen, ahí está el influjo psíquico. Ese es el problema de actuar así judicialmente. Esas cosas le vuelven, esas cosas regresan, porque así es la vida, porque aquí el que la hace la paga. Basta verle al señor Cucalón justificando el juicio político a Glass y diciendo ahora que es un mamotreto de la Asamblea plantearlo contra Lasso. Ese es el problema de tener varias morales, ese es el problema de tener varios discursos. Justifiquen ahora lo que hace 4 años decían, a ver cómo les va, o pónganse frente al espejo a revisar sus declaraciones sobre los indígenas saliendo a las calles a reclamar cosas, o sobre los procesos de juicio político, o sobre las evidencias y los elementos probatorios en los procesos. Pregúntele al Guillermo Lasso del 2017 lo que opinaba del juicio político contra Glass. Pregúntele a Cucalón, que es un firmante del proceso de juicio político contra Glass, lo que opinaba hace apenas 5 años y medio. Ese es el problema de esta gente. Aquí estamos hablando de responsabilidad política. Si el presidente de la República conoció el informe León de Troya en el 2021, ¿cómo es posible que haya permitido que lo archiven? ¿Cómo es posible que se haya permitido ser chantajeado por la policía para mantener altos mandos a cambio de archivar ese informe, esa investigación? ¿Cómo es posible que haya asambleístas que sabían que esa investigación existía y nunca dijeron nada hasta cuando fue insostenible salir a decirlo a los medios de comunicación? Nunca presentaron una denuncia en la Fiscalía sabiendo lo que estaba pasando. Eso es responsabilidad política.
que podamos establecer la materialidad de los nexos de Guillermo Lasso con la mafia en un proceso penal, eso es otra cosa. Y llegará el momento, si es que la Fiscalía hace su trabajo, porque creo que el tráfico de influencias y el cohecho están clarísimos. Y porque creo que tomando en cuenta con quién se ha traficado las influencias, no hay dificultad en demostrar el nexo causal entre esas mafias y lo que estaba pasando en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Doctor, ¿usted Pero cree eso que...? es proceso penal, Jaime. Y acá estamos hablando de un juicio político. La responsabilidad política está más que justificada. No veo a dónde puede haber dudas. ¿Quién tiene dudas? Excepto un par de leguleyos financiados por el propio gobierno que salen a los medios de comunicación a decir cualquier cosa. ¿Usted cree que el presidente de la República sí sabía lo que estaba haciendo su cuñado Guillermo Lasso? Guillermo Lasso sabía lo que estaba haciendo Danilo Carrera, por supuesto. Claro que sí. Si ya conoció el informe León de Troya en enero, creo que dijeron, o en abril, junio del 2021. O a menos de que no haya leído un informe que lo involucraba, que ya me parecería el colmo de la irresponsabilidad, no imposible con un personaje como Lasso. Pero si es que leyó ese informe, claro que sabía lo que estaba pasando. Y claro que sabía quién era Cherres. Y claro que sabía lo que estaba haciendo Luque. Doctor Fausto Jarrín, le quiero agradecer por habernos dado parte de su tiempo para conversar. Ojalá podamos conversar más adelante. Lamentablemente el tiempo fue corto para esta entrevista. Siempre es un gusto, Jaime. Un saludo Gracias. para todos, cuídense mucho. Gracias al doctor Fausto Jarrín, jurista, ex asambleísta de UNES, abogado del expresidente Rafael Correa, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.